Es un gozo que el Señor llena de paz y nos muestra también la seguridad para entender qué Dios quiere de nuestras vidas. Y hoy pues me toca compartir con ustedes y con todo temor y temblor, pedirle a Dios de su gracia y su guianza es importante, ¿verdad? Así es, ¿por qué no me ayuda? Incline su rostro conmigo. Vamos a poner este tema en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Tú eres el que nos muestra cada día en tu voluntad cómo caminar, seguir, servirte, Señor. Sobre todo, Señor, en estos tiempos que importante es que como tus hijos entendamos tu palabra y la vivamos, Señor. Al participarla, Señor, con mis hermanos, es tu gracia, es tu misericordia, porque al mismo tiempo aprendemos juntos, Señor, lo que tú, Señor Jesús, nuestro Maestro, nos enseña cada día. En esta hora se ha partido el pan con bendición, Señor, y dignamente para honrarte y glorificarte solo a ti, Señor. Que las palabras que salgan en esta hora de mi boca, Señor, no sean más que tus palabras y podamos, Señor, crecer en el llamado que tú has hecho a nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos y todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, lo voy a invitar a que abra su Biblia. Ahí ya está esta nueva serie donde nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo Gómez, inició el domingo pasado, que cuando vemos que siempre viene una nueva etapa en la vida de la iglesia, es parte del crecimiento, ¿sí o no? Y a veces el crecimiento duele. ¿A cuántos les duelen las piernas cuando están muy cansados? Aunque sean mayores todavía estamos creciendo, ¿verdad? Duele, no se diga a los jóvenes. Pero entender esto profundo del Señor nos lleva a una gran bendición, a una gran libertad. El título que quiero compartir con ustedes, y ahí lo tiene ya en la pantalla, diga conmigo fuerte: la verdad y nada más que la verdad. Otra vez, la verdad y nada más que la verdad. Y está la escritura, que está ahí escrita también, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8, el versículo 31 y 32. Cuando lo tenga listo, diga amén, lo tengo, gloria a Dios, levante su mano. ¿Está listo? ¿Están listas? Dice así la palabra de nuestro Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un texto muy familiar para nosotros, que se utiliza siempre en un tiempo de evangelismo, pero que para la vida de la iglesia es importante. Así es de que si te gusta subrayar o anotar, para ser diligentes, entendidos en la palabra de nuestro Dios, lea conmigo una vez más el versículo 32. Y conoceréis, fuerte, juntos otra vez dice, y conoceréis. Cuando establecía la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano Guillermo habló de ese principal fundamento. ¿Cuántos volvieron a escuchar otra vez el tema del domingo pasado? Donde en esa introducción, y que es importante, y se lo digo, que podamos escuchar una y otra vez, porque a cada paso el Señor nos va abriendo más el entendimiento y nos va mostrando aún más su verdad. Este título es muy conocido por muchos para establecer, por ejemplo, lo han escuchado, ¿verdad? En las cortes de Estados Unidos, cuando se llevan juicios, muy conocidas estas palabras al decir que vas a decir la verdad. ¿Cuántos han estado en la corte? ¿Sí? Por algún ticket, por lo que sea, pero estás en la corte y delante del juez tienes que decir que vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Pero se dice la verdad.
bueno, qué bueno que dijo firmemente sí, porque tiene esa convicción, aunque sepa qué precio va a pagar por la verdad. Sí, porque si cometimos un error tenemos que pagar el precio, ¿sí o no? Y es la verdad. Pero sin embargo, quiero decirle que muchos utilizan esta verdad solo para su beneficio propio, para obtener su seguridad. Una verdad que solamente él sabe si es, o ella sabe si es la verdad o no. Un familiar nuestro que trabaja de policía dice que lo importante para que de verdad se establezca un orden y la gente viva en la verdad, resulta que lo único que aquella persona que cometió una infracción, por ejemplo, en el freeway, iba a mucha velocidad o se pasó un alto, se atreve a decir en el momento que no fue culpable, ¿verdad? ¿Cuántos pasaron por ahí? No, yo no cometí esa infracción. Sin embargo, él dice que para que esa verdad y esa infracción se pague, pues el policía, el oficial se tiene que presentar también a la corte, ¿verdad? Pero resulta que aquella persona que se declara inocente, lo único que está pidiendo es que no se presente el oficial. Porque en esa verdad de él, dice, ¿qué pasa cuando no se presenta el oficial en corte? Usted, mire qué rápido. Le perdonaron la falta, aunque era culpable. Al hablar de la verdad de Dios, lo más maravilloso que se establecía en la palabra desde este inicio en esta serie, con nuestro hermano diciendo que solamente esa verdad gloriosa que está en Dios, y que vamos a profundizar más, lo vamos a hacer en 2 partes, no creo que nos alcance el tiempo. Cuando nosotros decidimos saber que hemos creído en la verdad, porque siempre se nos hace la pregunta, ¿cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Somos de verdad hijos de Dios? ¿Tenemos la verdad en lo que hemos creído, como al principio le decía el Señor Jesús a este pueblo? Aquellos que habían creído en Él, lo único que les decía era permanecer en mi palabra. La verdad en su uso importante nos llevó a ese encuentro de tener la seguridad que al ser hijos de Dios, tú y yo tenemos esa vida con el Señor. Porque no nada más los latigazos que sufrió para subir a la cruz te dieron a ti y a mí la seguridad de la salvación. Ese fue el precio que pagó Él y que tú y yo, en su gracia, en un favor inmerecido, lo tenemos. La más maravillosa obra que el Señor Jesús hizo es que no quedó en la tumba, sino que ha resucitado. Y esa es la principal verdad que nos libera, que nos da la oportunidad de conocerle claramente. La etimología, que es precisamente el estudiar las raíces de las palabras, me dice que la verdad está establecida en esa palabra hebrea que es emed, donde habla acerca de la firmeza, de la estabilidad, de la fiabilidad, de la fidelidad. Si Él nos ha hecho ser llamados sus hijos, ¿Él es fiel? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Y es esa forma activa que si tú y yo nos damos cuenta desde el principio en estas 2 palabras del versículo 32, conoceremos la verdad, viene una acción importante, esa verdad nos hará libres. Aquí lo más maravilloso y tal vez de una manera que nos confrontará el Señor o nos confronta cada día es que vivimos en la verdad, practicamos la verdad, porque tiene esa verdad de Dios un uso, el levantar firmemente, el que tú y yo podamos confiar y de esa manera también nutrir a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro ser, que va a ser el reflejo de su palabra. Porque el espíritu de verdad, dice su palabra, ese espíritu fiel en Proverbios 11:13 en su segunda parte, ese espíritu de fidelidad, de verdad, le va a permitir guardar todo. Pero no para aquel que se queda guardado ahí
y después se acuerda dónde lo encontró. No, para que al guardarlo, vuelvo a repetir, vuelva a ser aquello activo, ese emet, donde tú y yo vamos a vivir constantemente las palabras de nuestro Dios. Pregunta, ¿a cuántos les gusta que les digan la verdad? Yo pensé que se iba a escuchar más fuerte como con hijos de Dios. No a todos nos gusta que nos digan la verdad. Seamos honestos. ¿Sí o no? Bueno, también me puede decir usted, depende cómo me la digan. Pero la verdad de Dios es la verdad eterna, es para siempre. Esa verdad que me va a permitir también, como le mencionaba, desprendernos de todo aquello que desde el antiguo tiempo, cuando se hablaba la verdad, empezó a ser una parte fundamental, una cualidad en tu vida que realmente es el reflejo de lo que Dios quiere hacer. Pero quiero decirle que tristemente, cuando no enfrentamos la verdad, buscamos apoyos, buscamos probar lo contrario, buscamos excusas, sin esperar en Dios y en su verdad. Yo quiero decirle que al mismo tiempo que estoy compartiendo esto con ustedes, por supuesto que empieza en mí. Si quiero hablar de la verdad, va a ser el ejemplo, el testimonio a otros. Y al practicar la verdad, se va a conformar cada día que lo que sentimos, lo que pensamos, va a ser precisamente el entendimiento y la palabra de Dios que empieza a fluir aún más y más para darnos vida y libertad. Jesús dijo en Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y nadie viene al Padre? ¿Hay otro camino para ir al cielo? ¿Para estar con Dios? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de nuestro Dios dice en Juan 16:13, solamente le menciono la cita, anótelo, usted lo lee profundamente, donde habla acerca de esa verdad que nos guía también a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea que no podemos hablar nuestra verdad, ¿verdad que no? Valga la redundancia. Tenemos que hablar la verdad de Dios. Y si la verdad de Dios empieza a confrontar en mi vida, me empieza a mostrar el camino, Él va a mostrarnos en su libertad hoy lo que escuchamos una realidad. Y aún dice su palabra las cosas que han de venir. Como hijos de Dios que mencionamos, sí somos hijos de Dios y que conocemos la verdad. Y esa verdad como el salmista también, y lo hemos cantado en muchas ocasiones. El Salmo 100, el versículo 5. Cuando nosotros cantamos alegres a Dios, todos como habitantes de esta tierra y le servimos al Señor, dice Jehová es bueno, versículo 5. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero decirle que a veces como cristianos, el vivir en la verdad, no es siempre, aún lo con todo y temor y temblor lo digo, no siempre decimos la verdad. Nunca, usted y yo sabemos que la verdad va a ser oculta, ¿o sí? Pueden pasar muchos años, pero cuando algo está oculto, miente, quedó ahí, algún día va a salir a la luz, ¿sí o no? Qué importante es conocer la verdad, que nos haga libres y enfrentar las consecuencias de aquello que en alguna ocasión fue oculto. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando nosotros enfrentamos esta adversidad que en vez de verdad se convierte en una mentira, ¿quién es el padre de toda mentira, hermano? Satanás. Que lo único que está esperando, dice su palabra, es como león rugiente. ¿En qué momento tú descuidas tu vida que ese dardo de fuego entra de él? Que conoce la palabra y sutilmente quiere cambiar tu manera de pensar. Jesús mismo le respondió a Satanás, de cierto digo, que el pecado, el que hace pecado es hijo del pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, ¿o sí? Así que cuando hoy tenemos la libertad en el Señor, dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y ahí hay un cambio bien importante, hermano.
Un cambio en el que como hijos de Dios vamos a aún a descubrir más y estar alertas. Cuando se dice discernir, cuando se dice tener el entendimiento, tú y yo podamos ver el lenguaje de lo que Dios hace y también nos demos cuenta cuando Satanás es muy sutil a querer venir a quitarte tu libertad. La pérdida de la verdad en estos tiempos es muy grande. Siempre hemos escuchado que estamos viviendo tiempos difíciles. Ha pasado siempre, ¿sí o no? Ahora aún más. Porque déjeme decirle que hemos estado estudiando en la Biblia acerca de la sabiduría. ¿Cuántos han vuelto a escuchar o estuvieron aquí en la serie de la sabiduría los miércoles? Si no, escúchale una vez más. Sabiendo que Dios, que es el centro de todas las cosas, nos muestra la verdad maravillosa para saber en quién que hemos creído, en quién hemos confiado y qué somos nosotros en medio de ese grande amor y misericordia. Fíjese, ayer compartía con uno de nuestros hermanos, precisamente nos tocó compartir allá en Casa de Oración Chula Vista, esta nueva misión que está creciendo. Ellos tienen ahí un corazón en una pared muy grande. El rojo que significa el amor. Y está tan brilloso, ¿verdad? Con la manera que lo han hecho que tiene muchos puntitos. Algunos dicen que tener la verdad en el amor, ese amor es mío y lo ponen aquí. Pero les ponía el ejemplo que, sin embargo, el amor de Dios es tan grande que no es algo que pueda sostener aquí. Tú sí estás siendo parte de esas pequeñas brillos que surgen en aquel amor. Donde Dios, que es poderosísimo, también ha mostrado y declara claramente que estos tiempos son difíciles y de crisis. Pero también dice el Señor Jesús que esto es necesario que acontezca. Para saber si somos verdaderos hijos de Dios. Verdaderos discípulos. Déjeme decirle que en este tiempo donde el modernismo cultural y natural para muchos se ha convertido que ahora es un problema creer que ser cristiano es ser verdadero. Que ser llamado cristiano, esta es la única verdad. Se ha perdido eso. Estaba viendo una estadística donde se había hecho precisamente aquí en Estados Unidos una encuesta donde saber si hasta qué punto se ha perdido la verdad. Que solamente la idea de la verdad, que es universal, podemos sentir solamente, sencillamente defender nuestra fe y nuestra verdad. Ya no es la verdad y la fe que hemos tenido en Dios. Es muy diferente, ¿sí o no? ¿Hablamos de mi verdad o de la verdad de Dios? ¿Hablas de tu verdad? ¿De tu concepto? ¿De lo que tú... Es que a mí me han llamado, me han dicho que no he hablado la verdad. Sencillamente defender nuestra fe como verdad, primero tendremos que defender el concepto si de verdad trasciende a lo que es universal. ¿Sabe que hablar de la verdad hoy significa que si es algo correcto, está bien? Si es mi verdad, es sentirme bien. Eso está bien. Y si es esa una manera de interpretar la verdad, ¿funcionó? Pues qué bueno. No hay problema. Es a donde hemos escuchado y se actualiza claramente esa frase donde el fin justifica los medios. ¿Pero fue de verdad? En el proceso del Señor es claro que estamos en crecimiento y en construcción. Y hay cosas en nuestro corazón, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, siempre va Dios a mostrar nuestra vida si estamos caminando en su verdad o en nuestra verdad. Porque el mensaje es ¿para quién? Para nosotros hoy. Porque en medio de este mundo tan difícil, en las circunstancias tan difíciles, que ya sabemos que van a suceder, Dios tiene un remanente, un pueblo que hablaba nuestro hermano en medio de la alabanza, de la adoración. Un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Que se confronta a sí mismo a saber si esta es la verdad que estoy teniendo en el Señor. Si no, déjeme decirle, se ha convertido en un tema que sabemos que es desde hace mucho tiempo. La verdad es relativa. ¿Sí ha escuchado ese concepto?
¿Qué es ser relativo? Le mencionaba de la posmodernidad que hoy tenemos hoy, donde todo aquello que se dice verdad es solamente externo. La verdad es que a veces no se ve bien el vestido que te pusiste, desde el vestir hasta la cara que hiciste, porque ahí se transmite la verdad. Si hablamos del amor de Dios, podemos ver la verdad si es relativa, si es solamente por fuera, o podemos ver también lo que Dios ha hecho en nuestro corazón para que no se tome a la ligera. Déjeme decirle que hablando de la encuesta que les mencionaba hace unos momentos atrás, hubo una encuesta que se realizó en el año 2000, donde el 44% de los adultos americanos están de acuerdo de que no importa la fe religiosa, uno sigue por todas aquellas que enseñan la misma cosa, incluso los mismos cristianos. Donde el 31% de aquellos cristianos concordó que la declaración de una persona por ser buena se va a ir al cielo. ¿Un cristiano diciendo esto? Así que aquello que es relativo, superfluo, que nada más es una apariencia, cada uno de nosotros vamos a darnos cuenta que sí, por la cultura. Yo les quiero mencionar este ejemplo. En los años 90, 95 delante, pues nuestros hijitos estaban pequeños, ahora ya son jóvenes, casados, 2 de ellos, enfrentando otra circunstancia. En ese tiempo todavía, cuando involucrados en la escuela con ellos para sacar adelante y enseñándolos en la verdad de Dios y salvaguardando sus vidas, todavía estaba la oración en la escuela. Todavía los maestros hacían un tiempo para orar a Dios y ponerse en las manos de Dios. ¿Qué sucede hoy? Ya ni siquiera le quieren dar el honor a la bandera misma de este país. ¿Dónde cambió todo? Es que no hay problema. Esta verdad que es de apariencia, bueno, es que ellos son de este país, aquellos son de otro país, son otras religiones, son otras costumbres, y aquellos derechos humanos se han convertido en una controversia para vivir la verdad. Desde antes de Cristo, déjeme decirle, los hombres han debatido si la verdad es relativa o absoluta. Donde tu manera de pensar y la mía tiene que cambiar por completo. Es más, ¿no? El Señor tiene que hacer un cambio completo en nuestra vida para que sea mis pensamientos o sus pensamientos. ¿Está de acuerdo? Sus pensamientos. Y en cada faceta de la vida a través de los tiempos, ¿cuál es la verdad? Si usted lee un poquito en Juan 18:38, en ese momento donde en versículos anteriores el Señor Jesús estaba ahí listo para recibir el juicio de un pueblo, enfrente de Pilato. Y el Señor Jesús le explicaba acerca del reino y que él sabía la propuesta que de Dios era para ser el rey de reyes y señores. ¿Qué encontró Pilato en Jesús? ¿Alguna culpa? Diciendo la verdad. Pero aún él mismo se hace la pregunta y dice ahí en Juan 18:38, ¿qué es la verdad?, le preguntó a Jesús. El tema céntrico del relativismo enseña que la verdad es cambiable y hasta el tiempo se ha reflejado, donde cualquier circunstancia hace que tú y yo, bueno, pues ahora todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan a Dios. Ahora a ti te puedes ir con Buda, te puedes ir con aquella secta, con otro, de todas maneras vas a ir al cielo. ¿Dónde quedó la verdad de Dios? Que para los hijos de Dios se convierte, di conmigo una vez más, una verdad absoluta. Una verdad donde yo les mencionaba de ese juez en el que muchos se enfrentan a una situación que saben que van a manipular la verdad para su conveniencia. ¿Sí o no? Que hasta buscan pruebas. Y para ganar algún juicio aquellos determinan que esa es su verdad y utilizan el mismo sistema. ¿Pudo ser la verdad la que triunfó? ¿Qué nos hace pensar el día del juicio del Señor, hermanos?
donde la verdad es nada más que la verdad. Y bajo ningún relativismo, ¿el fin siempre va a justificar los medios? Obviamente que no. La distinción maravillosa es que tú y yo podamos entender porque hay un relativismo. Ya le pusieron así, ahora encajonaron un nombre, le pusieron, ahora hay cristianos que tienen esa verdad relativa. Que han aceptado lo que sucede por el tiempo. Es que no hay ningún problema. Donde sí se puede ser tolerante, pero la verdad de Dios no cambia. El Señor Jesús, Él mismo lo hizo. Cuando hablamos de una población en la que tú y yo vivimos hoy, sabemos que lo más importante es saber que la verdad de Dios está establecida y que cada hombre, mujer, va a ejercer su derecho conforme a la opinión de Dios y no a tu opinión o la mía. Porque ¿cuántos saben que Dios va a hacer lo que Él quiere? ¿Ha extendido su amor y su misericordia? ¿Ha pagado conforme a nuestras iniquidades? No cambia. Él es real. Quiero decirle que en esa vida cristiana también, que ha sido una virtud, la tolerancia, el tomar aquello cultural, lo que viene, donde vivimos, cómo estamos. Les decía que con nuestros hijos pequeños, cuando empezaron a crecer, pues ya sabíamos cosas que iban a acontecer. Dios nos lo ha estado advirtiendo siempre. ¿Y va a estar mejor? ¿El tiempo de este mundo? Va a ir peor. Fíjese que hubo otra observación que, por ejemplo, en el año 67 dijeron muchos estadounidenses, no hay problema, llévatela bien, disfrútalo. En el año 91 se reveló que la población estadounidense cree más que no existe tal cosa como la verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Donde, por ejemplo, mi hijo, el más pequeño, cuando estaba ya en el high school, en sus 2 últimos años, fuimos un día a estos open house que abren para conocer los temas, ¿verdad?, que se han de tratar los maestros. Ya había mesas ahí donde incluso ellos mismos nos dicen, no, papá, es que no hay ningún problema. Cada quien tiene su vida, ¿sí o no? Y eso hay que respetarlo. ¿Está bien? No es tolerable. La verdad es que no está bien. No están de acuerdo a la verdad de Dios. Porque eso está llevando aún más a un caos donde la falsa doctrina ha invalidado a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y si hemos vivido en la iglesia y somos de Cristo, ¿vamos a reconocer nuestra verdad o vamos a reconocer la verdad de Dios? Qué importante, usted me lo contesta como una lógica, pero de ahí a dar la respuesta, Dios nos va a dar la fortaleza y la ayuda para vivir en su verdad. A un pueblo que Él ha llamado para servirle. Casa de Oración se identifica con el hecho maravilloso de decir, y no solamente por casa de oración, sino por la misma palabra, de predicar el evangelio de la verdad. ¿Ha recibido usted el evangelio de la verdad? ¿Cómo caminamos, iglesia? ¿En la verdad? Es lo importante. ¿O vamos a ser tolerantes con las circunstancias? Bueno, la pobreza del relativismo muestra esa debilidad. Porque cuando se desvía uno de Dios en su palabra, el cimiento no está firme. La seguridad no está firme. Yo le comentaba en una ocasión donde un hombre de Dios se metió a una universidad donde había estudiantes ya de posgrados, de maestrías, a hablar de la verdad absoluta de Dios o su verdad en cuanto al evolucionismo. Donde al final ninguno de los maestros más calificados podían negar la verdad absoluta de Dios. Y donde hoy tú y yo nos acercamos para que de una firme decisión, de un paso de fe, fíjese, quiero decirle que todos ellos, sin la palabra de Dios, sin ese fundamento firme, sin ese cimiento que es la roca y que es Cristo, ¿está de acuerdo conmigo? Por eso hay muchos que se sienten que están en las nubes, hasta que flotan con su verdad.
pero están en el vacío, pisando nada. La gente hoy en día debe de darse cuenta de que existen de verdad absolutos y no hay acepción de personas. Y la verdad nos va a dar la respuesta a nuestro Dios, como cuando pregunta: ¿cuántos de nosotros como cristianos que hemos creído vamos a negar la verdad de Dios? Si lo piensas un poco, no lo pienses mucho. Si el Señor dice que yo estoy contigo todos los días hasta el fin, Él estará contigo. Él está conmigo. Me da su palabra para publicar su verdad y vivirla. Y representa a ti y en mí la respuesta de que somos tolerantes. Sí, tal vez en un momento, pero no tolerantes con la verdad eterna de nuestro Dios. Ciertamente el camino es amplio, espacioso, dice su palabra, que lleva ¿a dónde? A la perdición. Fíjese que ahora que han estado hablando con un servidor para, quiero preguntarle, ¿de verdad es casa de oración en Chula Vista? ¿Es en serio que es una verdadera casa de oración? O porque dice, hay muchas casas de oración. ¿Es una verdad que hay casa de oración de Dios proclamando el Evangelio aquí en Fontana? ¿Hay un remanente, un pueblo de Dios que vive bajo la verdad absoluta de Él? Sí, en medio de nuestras deficiencias. El Señor Jesús lo mostró como ejemplo. Si usted lee con cuidado, ¿usted recuerda a esa mujer samaritana que se acercó al pozo de Jacob? En San Juan, en el capítulo 4, 6, solamente quiero resaltar algo. Dígame cómo le respondió el Señor Jesús. Dame de esa agua, respondió Jesús en el versículo 13. Y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Y no le dijo, llama a tu marido? Y ella dijo, no tengo marido. Bien has dicho, ¿el Señor lo sabe todo? No tengo marido. Pues muchos maridos has tenido. ¿Tuvo amor el Señor Jesús por la verdad en ella? ¿En surgir una fuente de agua viva? Sí. Era un hombre principalmente que rompió muchas barreras. Y para la costumbre judía decían que los samaritanos y los judíos, ¿qué? No se llamaban. Peor, un hombre no podía estar hablando con una mujer. ¿Sí o no? Estaba rompiendo, ¿qué? Con todas las reglas que el hombre había establecido para mostrar la bendición de agua viva, de vida eterna. Cruzando todas esas barreras, ¿acaso le dijo el Señor, estás bien, no hay ningún problema, yo estoy bien, ¿estás tú bien? Sigue tu vida como vas. ¿Así le dijo? Amado, la verdad de Él no permitió que le impidiera la situación de decirle, vete y haz lo que tienes que hacer para no pecar más, para corregir su vida. Y esa es la verdad que estamos predicando hoy aquí, que vuelvo a repetir, es la verdad de Dios, que significa el fundamento de nuestras vidas. Y Pablo lo hace claro también como otro ejemplo de hablar la verdad y nada más que la verdad. Hubo asuntos importantes que después los veremos profundamente, donde en Romanos y en 1 Corintios 8, la discusión acerca de qué se come, qué no se come, que es porque si hace la Santa Cena, que si no se hace en la Santa Cena, que si ciertos días se hacen, revelaba solamente la práctica de una religiosidad. Y dígame si la religión cambia. Cristo es el que cambia. Y para tratar esa verdad física y básica, importante en ellos, Él fue firme y inamovible, porque tocante al Evangelio de Cristo, Pablo dice, y vaya conmigo por favor, ahí a Gálatas 1:8. Una revelación en medio de una discusión, pero tocante a la opinión principal, Gálatas 1:8 dice así,
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. ¿Nosotros podemos agregarle a la palabra de Dios? ¿Podemos acomodar la verdad de Dios a nuestra manera? Como a mí que me conviene. Es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Él te señala tu pecado y te dice, arrepiéntete. Y como aquella mujer a que estaban dispuestas a apedrearla porque la encontraron en adulterio, ¿por qué no encontraron también al hombre? Qué fácil, las mujeres ya están diciendo, ¿ya ve? Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? El que esté libre de cualquier culpa, aviente la primera piedra. ¿Cuántos se quedaron a pintar las piedras ahí? A veces nosotros queremos solucionar o señalar las cosas, pero dices, es que esta es la verdad. Y esto es injusto. Pero aun cuando es el amor de Dios tan grande, ¿qué le dijo a aquel? Si tu criado te pide llevarlo otra milla, ¿lo llevas? Si te da uno en la mejilla derecha, ¿le das la izquierda? Algunos cristianos no, póngala usted. No hay tolerancia conforme a la verdad. Porque si yo incluso aquí predicándoles, participándoles esta verdad, soy humano, ¿sí o no? Me equivoco. ¿Me puede hacer la observación si me he equivocado? Tiene la libertad. Para que corrigiendo juntos veamos la verdad y repito, para no ser malditos, consignados a condenación. Fíjese el grande amor y misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Cada una de las circunstancias que creyendo como gentiles y somos salvos, que siendo hijos y advenedizos, donde nos ha hecho llamados a servirle, no debemos de ser tolerantes solamente en todas las áreas con la gente. Tenemos que manifestar siempre la verdad. Me equivoqué, y aunque no fue mi culpa, reconozco que tengo que hacer. Dices tener el amor de Dios, y el amor de Dios que es tan maravilloso, te dice, ve y perdona a tu hermano, aunque no te haya ofendido. ¿Lo perdonas? Yo pensé que todos me iban a decir, sí lo perdono. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Sí perdono, pero no olvido. Y Dios es justo. Y todavía ponemos la verdad. Y como es justo, Él saca a la luz la verdad y va a ver cómo le va. Ya estamos manifestando maldición. Cuando lo único que Dios tiene de nosotros es amor y misericordia. Y su verdad siempre va a ser la verdad. De ahí que los hijos de Dios, los cristianos de verdad, aquí está nuestra hermana Rosa, ¿verdad? Que veníamos llegando ahí a Chulavista y hay un camino una salida de un camino que dice Cristianitos Road. Bueno, yo sé que así se llama la calle, pero Dios me llevó a otro lado. El amor de Dios como cristianitos, pues se van por ese camino falso. Demasiado tolerante con lo que sucede. Si Él es el camino, la verdad y la vida, nos dice arrepiéntete. Y con fe creemos y estamos seguros, fíjese, no nada más de vivir esta vida pasajera, una vida eterna con Él. Una vida plena con Él que para muchos ha sido muy cambiante. Y el cristianismo de verdad ofrece precisamente esa verdad absoluta. Y donde hay evidencias que la verdad absoluta de parte de nuestro Dios jamás va a ser relativa. Jamás va a ser de apariencias. Tenemos que tomar ese camino de verdad. El significado importante de saber que Dios no cambia, que es inmutable, que su amor es completo, es perfecto, nos va a dar la seguridad de que, naturalmente, 2 más 2, 5. Y pasaron matemáticas. ¿Va a cambiar 2 más 2? ¿Va a cambiar el amor de Dios? Nosotros somos la que cambiamos la verdad de Dios. Es bien importante. El absoluto de Dios me va a mostrar que todas las estrellas del universo, y que el universo, dígame si tiene fin.
El otro día estaba viendo un documental donde los científicos han mandado ya desde hace muchos años un satélite que es una cámara que va tomando fotos. Si han pasado años, imagínense qué tan lejos va esa cámara tomando fotos, que también toma tiempo en llegar la foto a los científicos aquí, donde la Tierra, bueno, ya ni se ve. Y que tú y yo, viviendo en esta tierra, en esta bendición tan grande, a donde Dios dijo desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Lo formó? Génesis 2 en adelante. Y esa formación lo llevó a decir, ahora haciéndolo a nuestra imagen y semejanza, les dio aliento de vida. Lo que te hace pensar a ti y a mí que no nada más es esa razón humana que tengo, sino de verdad la sensibilidad de que Dios te ama, me ama, está en control de tu vida y que sí le vamos a dar cuenta. ¿Cuál es la verdad? El razonamiento lógico de la verdad, muchos los han puesto a prueba, sí. Y les doy las gracias, hermano, porque juntos, al contestar esta respuesta a Dios, está haciendo la evidencia de que Dios es absoluto y es verdadero. Y Él jamás va a fallar a su fidelidad. La Biblia nos enseña verdades absolutas, ¿sí o no? La Biblia dice que Dios es el todo, Él no cambia, Él está contigo, Él quiere transformarte. ¿Por qué lo cambiamos? Por las cosas que suceden. ¿Por qué dudamos si Él dice que yo estoy contigo? ¿Sabe? Muchos de nosotros tenemos a Dios así chiquito y a veces le pedimos muchas explicaciones, cuando Dios es al que le vamos a dar la respuesta. Y Él es grande, poderoso. Se ha interpretado la palabra de Dios en muchos cristianos de decir, es que tú tienes en el poder de tu boca la autoridad. Y la utilizan de una mala forma para llevar a una iglesia a la destrucción eterna. Tú y yo tenemos la oportunidad de decir y encontrarnos con el Señor en esa verdad absoluta. Yo soy Jehová y ninguno más hay. También dijo, porque yo Jehová no cambio, Isaías 45:5. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Tú y yo podemos dudar del mañana, sí, aún conociendo de Dios, ¿verdad que no sabemos qué va a pasar después que salgas de esta iglesia? Aquí estamos. Pero Él sí lo sabe. Y estamos transformando las cosas a la manera en que queremos usar a Dios. Pero Dios te ama y quiere cambiar tu vida y la mía, para que su verdad sea absoluta, plena. Para que dejemos, si decimos tener el amor de Dios, vuelvo a repetirte, y no lo vivimos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano? Es más, sí lo amo, pero tengo mis reservas. ¿Y Dios hizo reservas para nosotros? No. Dice la palabra del Señor claramente, y lo escribió en Isaías, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El mismo Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Quién es la palabra? En alguna ocasión lo hemos mencionado. ¿Y dónde vive Cristo? Este amor tan grande y maravilloso vive en tu corazón y en el mío. ¿Y no vamos a vivir conforme a su voluntad y su propósito? Sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado y también nos muestra que la Escritura jamás va a poder ser quebrantada. Por eso es que muchos la han querido poner a un lado. Por eso tal vez hay problemas en medio de tu hogar. Me encontré con una pareja que dice, es que no sé cómo hablar con mi hijo, con mi hija. Estamos pasando por una circunstancia que ya no le digo nada, pero ¿lo has enseñado? La verdad no. Ay, papá, ya vas a empezar con tus predicaciones. Alguno de ustedes puede estar pensando, ay, hermano, ya se está pasando de la raya. No, hermano, estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos hablando la verdad de Dios. Aquel que con amor habla.
Porque a uno sí le podemos decir, te vas a ir al infierno si no aceptas a Cristo como tu Salvador. Pero aquel que necesita a Cristo, principalmente en tu casa, no te atreves a decirle, arrepiéntete, hijo, arrepiéntete, esposa. Unámonos en oración y pidámosle a Dios que nos perdone y nos ayude. Dios es amoroso, hermano, misericordioso. Y su verdad no cambia. Nosotros podemos hacer muchos planes, podemos tenerlo todo muy preparado, pero si no está en la voluntad de Dios, hemos aprendido que Dios proveerá y también abrirá otra puerta. Depender de su voluntad. Desde el antiguo tiempo los apóstoles, los profetas, siempre estaban conscientes y bien firmes, convencidos de que la revelación que Dios les iba a dar, iban a ser ellos mismos instrumentos, vehículos donde al momento de portar su palabra iba a ser vista la gloria de Él y no del hombre. El absoluto de Dios es que si tú y yo somos sus hijos, quiere usarnos como instrumentos de verdad, absolutos en Él, completos en Él. De una forma tan verídica, donde lo que Dios ha hecho será tal vez duro de aceptarlo, de recibir la corrección. Pero dice el Señor una vez más, tu palabra que es la verdad, les dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ese camino de santidad nos va a permitir ver la verdad de Dios. Wow, me pasé del tiempo, ¿me perdona? Ese emet, esa verdad de Dios, está ligada no solamente a algo que sucedió como una historia. Y no para que tú y yo seamos partes de otra encuesta más, donde lo único que Dios dice es que va a perdurar su amor, su bondad, y ese significado de fidelidad me va a permitir ser fiel a Dios. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Por qué estás aquí buscándole? Nada más para que solucione tus problemas y después te vas y te olvidas de Él. Así pasa, ¿se ha dado cuenta? Hay algunos cristianos que tienen esa verdad relativa porque tenemos a Cristo como la llanta de refacción. Tengo este problema. Voy a ir a la corte. Ayúdame a orar. Bueno, vamos viendo si vas a ir a la corte, vamos a ver por qué vamos a orar. Porque si eres responsable, las consecuencias, y sonó verso, vas a pagar. ¿Sí o no? Gracias al amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nos permite ver esa libertad de conocerle. Abra su Biblia, por favor. Capítulo 7, versículo 9 de Deuteronomio. Para terminar con esta primera parte. Isaías dijo, así ha dicho Jehová mientras lo encuentras, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Lo dijo Isaías mucho tiempo atrás, ¿sí o no? Y se llevó a cabo en la vida del Señor Jesucristo. Dice el capítulo 7, versículo 9 de Deuteronomio, ¿lo tiene? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas? No lo vamos a ver, pero esa es la bendición de lo que Dios ha hecho con aquellos hombres que desde el principio dedicaron su vida, y después de muchas generaciones estamos tú y yo aquí en la misericordia de Dios. Si el Señor nos concede ver otras 2 generaciones, no sabemos. Si Él viene antes, no lo sabemos. Pero ¿qué quieres? ¿Bendición o maldición para tus hijos? Luchemos por la verdad. La verdad de Dios, que siempre, aunque duela, me va a ayudar a crecer y a valorar lo que soy hoy. La verdad de ser hijo de Dios. Así es de que si tú y yo lo único que tenemos que hacer es amar. ¿Amas al Señor? Sí, Señor, te amo, pero ahora quiero conocerte más.
Sí cantamos juntos ese canto, también lo ha descubierto y lo cantamos al principio. Quiero conocerte más, cada día más y más, para hacer su voluntad. Y le dice a todos y cada uno, y nos dice, despiértate, tú que duermes, y alumbrará ese amor de Cristo, esa vida de Cristo. Él es fiel. Él te ha escogido a ti y a mí para tener una nueva vida. Este llamamiento es para todos, me incluyo. Porque el único perfecto, amoroso y misericordioso que vive en tu corazón, que es Cristo, nos da la oportunidad de reconocer que hemos fallado. Y tal vez que hemos puesto la verdad a un lado. La verdad absoluta de Dios. Y discernir lo que Dios muestre para que en una actitud fundamental Dios muestre su gracia y su misericordia, que no ha faltado nunca, ¿verdad que no? No nos dejemos llevar solamente por nuestra vista, sino demos ese paso de fe a una vida de paz, de gozo y una vida eterna con Él. Póngase de pie. Por último, quiero leerles Zacarías 8:7. Y es palabra de Dios para nosotros hoy. Meditemos en ello, hermano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, vayamos al altar del Señor. Si duele, dile: Señor, límpiame. Quiero ser más blanco que la nieve. Si tomo tu verdad, quiero vivir conforme a tu verdad. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias, Señor, porque tú me permites tener ese encuentro constantemente contigo, Señor. Tú siempre estás con brazos abiertos para recibirme, Señor. Aunque débil, aunque pecador, pero reconociendo, Señor, que tú eres mi Dios. Y que solo a ti, Señor, solo a ti se debe de honrar y glorificar. Él nos ha traído a su verdad, hermanos. Ora al Señor y dile: Señor, que tu verdad sea plena en mi corazón. Si tienes a tu esposa, a tu esposo, allí a tus hijos, dile: Señor, aquí estamos en nuestro hogar para reconocer tu verdad. Para que te conozcan como en esa oración hacías al Padre, Señor Jesús, al único Dios verdadero. Dile que no haya ninguna verdad a la ligera en mi vida, Señor. Que tu palabra se cimente en mi corazón. Ayúdanos, Señor. Hemos fallado, perdónanos, Señor. Tú quieres una iglesia sin mancha, sin arruga. Tú quieres un pueblo, Señor, donde se hable y viva tu verdad. Ciertamente, sí, Señor, tú nunca has cambiado, Señor. Tú has mostrado tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí dispuestos a buscar de tu guianza, Señor. A entender, Señor, que tú eres el que enderezará nuestras sendas. Si nosotros queremos, Señor, tener pasos firmes. Porque moriste y sufriste en esta cruz, pero también resucitaste y hoy me das esta verdad, Señor, maravillosa, que es la única verdad. Conociendo esta verdad, Señor, que asimismo me muestra el camino a la santidad. Y como el salmista declarar que se alegrará mi alma, mi vida, y cantaremos salmos a tu nombre por esa redención tan grande que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu verdad. Ayúdame, Señor. Condúceme, condúcenos. Bendice, Señor, a esta iglesia. Bendice a tu pueblo aquí, Señor.
Permite también que aún aquellos que nos escuchan, Señor, esa fidelidad, esa verdad tuya, esta palabra tuya sea algo que celebremos juntos, viendo tu gloria y tu bendición, siendo tú el fundamento, Señor mi Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú lo llenas todo. Aquí estamos, Señor. Tú harás la obra en tu tiempo, como tú quieras, Señor, cada día. Pero permítenos siempre estar atentos a tu verdad y vivirla. Di conmigo, Señor, vivir en tu verdad. En tu verdad y nada más que tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza. Gracias, Señor, por tu amor. Abre tus labios, dile, levanta tus manos conmigo, digamos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Permítenos ser esa vida, Señor, donde no haya nada, Señor, que nos estorbe, sino en medio de nuestras debilidades, tú nos des la fortaleza, tú nos des la salida, tú nos muestres el camino a seguir, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Alaba su nombre, esa libertad te ha dado el Señor. Él ha perdonado nuestros pecados. Él ha dado libertad a tu vida y a la mía, dando gloria solamente a su nombre. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque hoy conocemos más de ti, pero aún reconocemos, Señor, que el principio tuyo es el desarrollo, es el crecimiento de nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Queremos conocer más del Señor? Gracias a Dios. ¿Aprendimos? Ahora lo tenemos que vivir, ¿verdad? Así es de que antes de salir y despedirse uno a otro, dígale, caminemos en la verdad de Dios. A tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, dile, en la verdad de Cristo. Y seamos bendecidos.